alusión a esto de la obra social. Porque me parece que es importante que consideremos primero pues que miremos lo que realmente es la obra social. Y segundo, que analicemos hasta dónde lo que nosotros llamamos obra social nos hace bien o no nos hace bien. Claro, todo esto lo hacemos porque sabemos que es para bien. Es una bendición poder ayudar a alguien que necesita. Pero los sentimientos que esto crea, los pensamientos y las conclusiones a las que se llega a través del trabajo social, quiero que reflexionemos sobre esto un poquito esta noche. Para esto voy a tomar un pasaje bíblico en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6, y voy a leer los primeros 7 versículos. Hechos capítulo 6, allí sentaditos vamos a leer la Biblia del verso 1 en adelante. Amén. Así dice la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Bien, mis hermanos. Esto pues primero, para dejar bien claro que la primera directiva que se hizo en la historia de la iglesia fue la de la obra social. Segundo, para tener claro que los diáconos se encargaban era precisamente de la obra social. Llamémosla así, el hecho de ser integrales, la integralidad de las personas, pues eso hace, hermanos, necesario atender a las personas pues en sus diferentes áreas, ya que integral quiere decir que no es solamente un área de su vida, no es solo lo espiritual. Nosotros no somos solamente espirituales, nosotros también tenemos otras áreas de nuestra vida, la parte física, la parte emotiva, bueno, entre otras, que deben ser atendidas, porque si usted no está bien anímicamente, no puede estar bien en el culto. Por ejemplo, si usted está aquí en el culto y le está doliendo un pie y le duele la cabeza y tiene un problema gravísimo, usted no puede disfrutar el culto, el dolor no lo deja, la preocupación no lo deja. Es decir, la parte anímica cuenta. Entonces, como somos seres integrales, no solo necesitamos que nos alimenten el alma,
sino que también las demás áreas requieren de un trato especial. No sé si están de acuerdo conmigo. Hay que atender a las necesidades físicas en el ser humano, y esto, hermanos, digamos que esto llama mucho la atención, que el atender esas necesidades personales, esas necesidades materiales o físicas en nosotros, generen situaciones que dañen lo más importante. Y de pronto no es lo que ustedes querían oír hoy, pero yo lo voy a decir porque lo he sentido y lo he notado, que el hecho de que en la iglesia se nos ayude en las otras áreas que no son la espiritual, nos afecte el área más importante, que es la espiritual. Porque la obra social que nosotros hablamos, esta mesa está muy, muy bonita, llena de mercado. Aquí tiene para repartirle a algunos hermanos, y por ahí hay algunas ofrendas que se recogieron no solo en especie, sino que en dinero se ha recogido ofrenda. Pero esos mercados se entregan, esas ofrenditas se reparten, y eso, hermanos, a los 8 días o antes de los 8 días ya no hay nada. ¿Sí o no, hermano? De modo que si no hay un buen manejo en lo espiritual y en el temor de Dios, en lo más importante que es la relación con Dios, pues eso es algo pasajero, que hoy es y mañana ya no hay nada. Amén, amén. Entonces, miren, hermanos, que es muy triste que por una ayuda que es tan pasajera se nos dañe algo que es tan importante como es la comunión entre hermanos. Amén. O la comunión con Dios, en el peor de los casos. Vea, hagámonos preguntas desde lo bíblico. ¿Cómo afectó a los hermanos de José el hecho de que a su hermano José, su papá, le tuviera preferencia y le diera cositas mejores y le hiciera una túnica de colores? ¿Han leído la Biblia, hermanos? Amén, amén. No hay necesidad de explicar. Usted sabe cómo afectó a los hermanos de José el hecho de que su padre tuviera una preferencia con él. ¿Cómo afectó al hermano mayor de la parábola del hijo pródigo? ¿Cómo afectó al hermano mayor el hecho de que su papá tuviera una preferencia con el descarriado? ¿Han leído la Biblia? Amén, amén. Entonces no les explico. Ustedes saben lo que pasó con el hermano mayor. ¿Cómo lo afectó? ¿Cómo le creó un resentimiento con su papá? ¿Cómo le creó un resentimiento con su hermano? ¿Y cómo lo afectó para la estadía en la casa de su padre el hecho de que se le hiciera una ayuda social a un necesitado? Y no es posible, hermanos, que a nosotros nos dañe la estadía en la casa de nuestro Padre el hecho de ayudarle a alguien con algo que es tan pasajero. Y no lo digo porque esté aquí de pronto dirá, ¿quién será el hermano que está poniendo problemas aquí en la iglesia? Lo digo porque por la gracia del Señor llevo 25 años en el ministerio y tengo experiencias. Espero que aquí no pase. Pero como es la oportunidad de hablar de esto, entonces voy a hablar de esto. Noten ustedes que se despiertan unos sentimientos que no son sanos cuando nos enteramos que a alguien le están ayudando mucho. Y claro,
siempre habrá necesitados y siempre habrá que hacer prioridad. Yo soy pendiente con la directiva de obra social. Les pregunto, bueno, ¿a quién le van a ayudar? A veces la gente no dice, pero hay gente que uno la ve, hermano, aparentemente bien y no está tan bien. Amén. 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 Yo conocí una ancianita que era muy pobre y vivía muy mal, pero ella no quería que nadie supiera que vivía mal. Y ella mantenía sus pedacitos de gordana por ahí, ¿no? Cuando veía venir la gente que iba para fuera de la finca, le echaba un pedacito al fogón. Todos los que pasaban por ahí decían, aquí no comen sino carne asada. Mentiras. Hay gente que no le gusta que sepa que está pasando por necesidad. Pero siempre habrá necesitados. Y siempre habrá que ayudar al necesitado. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros seamos íntegros, generosos, sinceros. Amén. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Aquí podemos ver en el pasaje bíblico cómo afectó a los que no eran tan locales allí en la iglesia, la forma como se atendía a las viudas. Porque cuando la Biblia habla de los griegos, no necesariamente está hablando de extranjeros. Recordemos que cuando la iglesia empezó, el mensaje era solo para los judíos. Amén, amén. Entonces no está hablando de gente extranjera. Cuando la iglesia nació y creció, porque fue un fenómeno extraordinario el crecimiento de la iglesia, y una iglesia pequeña tiene pequeños problemas, pero una iglesia grande tiene grandes problemas. Amén, amén. Así es. Usted no se imagina, hermano, un pastor que administra una iglesia de 500, 600 creyentes. Dios mío, porque la iglesia entre más grande es, los problemas son más grandes. Más personas con más situaciones complicadas, en fin. Y la iglesia primitiva fue una iglesia que nació grande. Amén. 120, después más de 3.000, después más de 8.000, y eso en un momentico. La Biblia habla de una multitud. Eso fue lo que leímos, ¿no? Entonces, cuando hubo crecimiento numérico en la iglesia, allá en la iglesia primitiva, entonces llegaron a la iglesia judíos, o como llamamos, hebreos, de una línea más local y otros de una línea más lejana, porque todos eran hebreos. Y se mencionan como griegos. Por poner un ejemplo, el avivamiento es en Colombia y todos son colombianos, pero el avivamiento es en Tuluá. Y aquí llegan antioqueños y llegan del sur, pastusos, y llegan del otro lado, costeños. Entonces, los locales, como que había más preferencia con los locales, pero todos colombianos, ¿no? Y entonces los de lejos decían, vea, le están dando más a los de acá. Es más o menos lo que pasaba allá, ¿no? Cuando usted lee el capítulo 6 de los Hechos. Y comenzaron los problemas, las críticas, las murmuraciones. El término que aborda la Biblia es murmuración. A quejarse de que sus viudas les estaba tocando menos ración, menos ayuda que a las demás viudas, y se creó un problema. Y el enemigo aprovecha eso para enredar, para entretener, para distraer.
Entonces los que tienen que estar evangelizando, predicando, ayunando, orando, ocupados arreglando, hagamos una reunión con la hermana Julana y el hermano Julano, porque es que entre ellos hay una discusión, que porque a uno le dieron 2 libras de arroz y al otro le dieron una, y se forma, y resulta que el Señor iluminó bien a los apóstoles, porque gracias a Dios que esto lo maneja el Espíritu Santo, y les dio la sabiduría. Y entonces ellos dijeron, no puede ser. Nosotros tenemos que ocuparnos en la oración y en la predicación de la palabra. Aquí en la iglesia vamos a buscar hermanos de buen testimonio que se encarguen de esto de la obra social. Entonces, a mí, hermanos, sí me parece, yo no sé si el término queda bien, pero me parece desafortunado que un programa de obra social que lo que busca es solucionar una situación de momento en algunas familias, termine dañando la relación y la comunión entre los hermanos, y por la misma razón la comunión con Dios. Porque cuando usted le daña la relación con su hermano, se le daña con Dios. Hay hermanos que dicen, yo con Dios la tengo en línea directa, pero no puede ver al hermano. Está equivocado. Está equivocado. Si usted no puede ver a su hermano, no puede tener comunión con Dios. Eso enseña la Biblia. Entonces, cuando a uno se le daña la comunión con los hermanos, por esa misma razón se le daña la comunión con Dios. ¿Cómo podrá alguien ser fiel a Dios si no le es fiel a su patrón donde trabaja? ¿Cómo podrá alguien ser fiel a Dios si no le es fiel a su esposa o a su esposo? No se puede. Entonces, si se le daña la comunión con los hermanos, se le daña su comunión con Dios. Entonces no puede ser, y eso estaba pasando allá en la iglesia primitiva. Afortunadamente, o bueno, menos mal, diría yo, que a los apóstoles, como ya dije, Dios los guiaba, Dios los iluminaba, Dios era el que los dirigía, y claro, ellos no podían dejar lo más importante por lo menos importante. ¿Alguien le puede dar una alabanza al Señor? Entonces, hermanos, las donaciones que nosotros hacemos en especie o hacemos en dinero, yo me atrevo a decir que no es la verdadera obra social. Me atrevo a decir. Claro, es el departamento que tenemos y eso es lo que se ocupan los de la obra social. Pero la verdadera obra social la hace el poder del Evangelio en la vida del ser humano. Amén. Amén, amén. Esa es la verdadera obra social, porque vean, yo le voy a poner un ejemplo. Si yo le ayudo a alguien que es adicto al trago, al licor, y le ayudo para solucionar un problema de momento, él soluciona su problema de momento. Pero si él no deja ese vicio en el que está, hermano, eso va a seguir con el problema. Es decir, ahí no hay rollo que alcance. ¿Sí me explico? Pero si el poder de Dios, si la palabra de Dios a través del Espíritu Santo lo impacta y lo convence de pecado, de justicia y de juicio, esa sí es la verdadera obra social. ¿Por qué es la verdadera obra social? Porque con esa persona ya no hay que gastar plata en un reformatorio, en un centro de rehabilitación, ya no hay que hacer, no, porque el poder del Evangelio le cambia la vida. Entonces, el Evangelio mismo trae una obra social implícita. Por eso alguien podrá decir, y alguien podrá preguntar, bueno, esa iglesia de la Graciela, ¿dónde tiene los comederos para la gente de la calle? ¿Y dónde tiene cuántas fundaciones tiene para ayudar a los drogodependientes? ¿O cuántos hospitales o cuántas escuelas ha hecho para hacer obra social? Lo que pasa es que cuando el Evangelio llega a la vida de las personas, implícitamente lleva eso.
Amén, amén. Lleva eso. Porque vea, para lidiar ¿cómo lo digo? Bueno, aquí estamos entre hermanos. Pero para lidiar con delincuentes se necesitan autoridades. Entonces se necesitan policías, se necesita ejército, se necesitan cárceles, el INPEC, y toda esa gente gana plata. Hay que pagarle al policía, hay que pagarle al del INPEC, hay que pagarle al juez, hay que pagarle al abogado, y todo eso demanda plata, ¿sí o no? Amén, amén. Pero cuando el poder del Evangelio impacta la vida de un delincuente, con ese ya no tiene trabajo el policía, con ese ya no tiene trabajo el abogado, con ese ya no tiene trabajo el juez, con ese ya no tiene que ocupar una celda en la cárcel, ese ya no... ¿Sí me entiendes? El poder del Evangelio trae la verdadera obra social. Y eso es lo que los gobiernos no entienden. Eso es lo que el Estado no entiende. Si eso lo tuviera en cuenta el Estado, nos aportaría parte del presupuesto del municipio para las iglesias, hermano. Porque cuando una persona se convierte al Evangelio, usted sabe todo el problema que le quita de encima. ¿Sí me puede entender? Amén, amén. Entonces, ¿hacemos obra social o no la hacemos? Amén. Por eso es que yo digo, hermanos, la verdadera obra social no es el atado de panela, hermano. Y claro que hay que darlo y lo seguiremos dando y trabajamos en eso. Pero esa no es la... Vean, les muestro aquí brevemente. Yo dije que no me iba a demorar y me estoy demorando mucho. Vea. La hermana dice que hoy es martes hasta las 12 de la noche. Vea, hermanos. Por esa razón, los apóstoles delegaron el trabajo social con respecto a las necesidades físicas, ¿no? Y ellos se dedicaron al verdadero trabajo social, que es la parte espiritual. Voy a ponerles un ejemplo. No tengo aquí la cita médica, perdón, la cita bíblica, pero ustedes son muy bíblicos. Recordemos, hermanos, lo que pasó aquella ocasión cuando la multitud fue a oír a predicar al Señor, y el Señor predicó y predicó y predicó, y las 10 y las 12 y la 1 y las 2 de la tarde, y la gente ni cuenta se dio y se hizo tarde, y la gente, cuando llegó la hora, y alguno de los discípulos le dijo: Señor, despida a la gente, que es que está muy tarde para ir a buscar comida ya a estas horas. Y el Señor dijo: no, pues denle ustedes denle de comer. Y uno de ellos dijo: Señor, 200 denarios de pan no alcanzarían para darle de comer a toda esta gente. Y 200 denarios de pan era como unos 4 millones de pesos. Y aunque hubieran los 4 millones de pesos, díganme ustedes en qué panadería uno va a decir: véndame 4 millones de pesos de panes de 100 pesos o de 1000 pesos. Complicado. Pero el Señor sabía lo que iba a hacer. Amén. ¿Y qué tiene? Dijo: no, por ahí hay un muchacho que tiene unos panes y unos peces. Dijo: tráigalos. Y el Señor multiplicó los peces y le dio de comer a todos. Y sobró. Eso es obra social de este. Pero esa no es la verdadera obra social. Mire, esa gente se comieron esos panes y esos peces y quedaron llenos, pero por la noche tenían hambre y no se habían arrepentido y no se habían convertido al Evangelio, y andaban desesperaditos preguntando: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el predicador, el Galileo? ¿Dónde está? Y no, él se les había desaparecido, y lo buscaban como aguja en un pajar, hermano. ¿Dónde está Jesús?
¿Usted cree que se han convertido al Evangelio? ¿Qué creen ustedes? Estas cosas no hacen que la gente se convierta al Evangelio. Y me disculpan, hermanos, pero yo tengo que decir la verdad, lo que dice la Biblia. Sí, amén. Lo buscaban y nadie daba razón hasta que subieron una barca y pasaron al otro lado y por allá lo encontraron y ¡ay, Señor, qué bendición! Se nos había embolatado, Señor, qué bendición encontrarlo. Y el Señor dijo: bendición, yo sé por qué es que me están buscando. Era que lo estaban buscando para un devocional o para ir a la oración de la mañana o un ayuno. No, hermano, no. Porque la obra social es así, esta obra social. Y esto se lo estoy predicando a ustedes porque nosotros tenemos que crear conciencia de qué es lo que somos. Amén. ¿Qué es lo que somos? El Señor les dijo: ustedes me están buscando porque tienen hambre. Y ustedes no tienen que preocuparse tanto por la comida que perece. Ustedes tienen que preocuparse por la que a vida eterna permanece. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Ustedes no tienen que estar pensando cuánto es el culto de obra social. No. Ustedes tienen que estar pensando cómo es que arreglo mi vida para estar bien con Dios. Amén. Que la Biblia dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas mesas son añadidas. Amén. Y entonces se les acabó la consagración a esa gente, hermano. No, ya pensábamos que esta era la verdadera religión, pero esta no es. Entonces, mire, hermanos, tengo razón en lo que les enseño. Amén. Es preocupante, hermano. Preocupante no, digamos más bien que es natural en nosotros, los humanos, porque somos seres humanos. No es extraño que en el ser humano se despierte algún sentimiento de envidia cuando vemos que otros les dan más que a otros y cuando estamos incluidos más que a nosotros. Y eso era lo que pasaba entre los allá con los de las viudas, entre los que decían ser griegos y los otros. Y es lo que nosotros podemos ver también en la parábola de los labradores de la viña. Un sentimiento que se despierta, un sentimiento que no es sano, que no es bueno. Salió el dueño de la viña por la mañana, dijo: ¿quiénes quieren ir a trabajar? Y habían varios trabajadores, dijo: les pago un denario, y los contrató por un denario. Y después fue a las 10 y habían más y los contrató por un denario. Y después fue más tarde y habían más y los contrató. Y ya se estaba ya en la tardecita, como a las 5 de la tarde salió por la clase: ¿y ustedes qué hacen aquí que no han ido? Dijo: no, es que no nos han contratado. Dijo: vayan y yo les pago lo que sea justo. Y también los llevó. Y cuando se acabó el día, el momentico de haber llegado a trabajar, se acabó el día. Y él le dijo al mayordomo: llame a los últimos y págueles primero, porque él quería ver. Porque así es Dios, hermano. Páguele primero. Y llegaron los que llegaron de último a las 5, trabajaron una horita y ya. Y el mayordomo los llamó y dijo: les voy a pagar su trabajo, lo que sea justo. ¿Cuánto nos va a pagar? Un denario. Y ellos recibieron el denario felices. Y los que llegaron por la mañana dijeron: si les dieron un denario a estos, ¿cuánto nos irán a dar a nosotros? Y después llamó a los otros también, los de las 3 de la tarde: ¿cuánto? Un denario. Y los de las 9 de la mañana, un denario. Y los que entraron por la mañanita, un denario. Y se armó la protesta y se armó el sindicato, hermano. ¿Cómo así? ¿Cómo le van a dar a este que llegó
por la tarde, ya que no trabajó nada, nosotros al sol y al agua todo el día y nos van a dar lo mismo. Eso no es justo. Si ven los sentimientos que nos salen a nosotros. Esos somos nosotros, incluido el pastor. Amén, amén. Esos somos nosotros los humanos. Y fueron a hacer el reclamo. Y el Señor de la viña, que es el Señor de nosotros, aleluya, les dijo: ¿por cuánto los contraté a ustedes? Ah, por un denario. ¿Y cuánto les estoy pagando? Un denario. Y entonces, ¿qué reclaman? ¿Pero por qué le pagó a este un denario si llegó ya acabándose el día? Y le dijo, es que usted cree que yo no puedo hacer con lo que es mío lo que yo quiera. ¿O es que usted le da envidia porque yo soy bueno? Ahí hay una enseñanza grandísima. Lo que el Señor quiere darnos a entender con la palabra es que nosotros no tenemos que estar mirando la bendición de los demás, sino la de nosotros. La de nosotros. Y con lo que Dios nos da, vivimos como reyes. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Y eso nos enseña lo que es la verdadera obra social. Amén. Gloria al Señor. Cuando la verdadera obra social está en nosotros, entonces, hermanos, nos liberamos de los prejuicios. Nos liberamos de los egoísmos. Nos liberamos de los celos enfermizos. Nos liberamos de las envidias. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, esa verdadera obra social nos trae, hermanos, el fruto del Espíritu. Amén. La verdadera obra social en nosotros nos produce un fruto que se llama el fruto del Espíritu. Amén. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Son cosas buenas. Entonces no nos dejemos engañar por el enemigo, hermanos. Más importante que un mercado, que una libra de arroz, que un atado de panela, hermanos, más importante que eso es, hermano, la bendición del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y nosotros debemos aprender a depender de este Dios que nos ha llamado. Y si Él nos da, recibamos. Pero si les da a otros, no nos afectemos por eso. Gocémonos con los que se gozan. Y cuando toque llorar, lloremos con los que lloran. Señor los bendiga, hermano.